De hoy. Estamos grabando y para iniciar la exposición entonces les voy a presentar a quién será su docente. Él es Rodolfo Holguín, psicólogo clínico de la Universidad Adolfo Ibáñez, licenciado en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Psicología Clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en Psicopatología de la Psicosis del Hospital Clínico Universitario de la Universidad de Chile, en Clínica de Psicosis Esquizofrénicas y Afines de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y en Neuropsiquiatría y Neuropsicología del Adulto de la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nuevamente desde ya les agradezco la participación el día de hoy y les dejo con Rodolfo para dar inicio a la clase. Rodolfo, no te veo. Ahí ya te encontré. Hola, muy buenas noches. Rodolfo Santiago. Holguín Rodolfo es mi segundo Santiago, apellido. toda la razón, me salté un apellido, te pido disculpas. No te preocupes. Estoy buscando en la presentación. Hoy ya estamos a 14 de octubre, ¿cierto? 14 de octubre. Ya. ¿Cómo ven la presentación? ¿Sí? Perfecto. Ya. Bueno, primero que todo, saludar a Karim, que ya nos hemos encontrado en distintas instancias, en ADIPA, en cursos privados, en cursos públicos, en seminarios, y siempre es muy agradable contar con tu monitoreo desde el punto de vista del soporte técnico, de la soporte técnico. Así que muchas gracias, Karim, por siempre estar junto a nosotros los docentes y las docentes. Ya, también saludarlos a ustedes, espero que estén muy bien desde el lugar donde sea que estén hablando, escribiendo o nos estén percibiendo en este momento, visualizando, ya sea desde Punta Arenas, Arica, el centro de Chile, incluso Colombia o México. Hay 260 personas conectadas, así que esperamos que nos puedan acompañar hasta el final de esta presentación. El día de hoy, bueno, ya le mencionaba a Karim, yo soy licenciado en filosofía, soy psicólogo clínico, magíster en psicología clínica y he realizado un sinfín de diplomados en la Universidad de Chile y la Universidad Católica sobre temáticas de alta complejidad. Entre ellas, consumo problemático de sustancias, esquizofrenia, psicopatología de la psicosis, ahora estoy terminando un diplomado en psicofarmacología, estado mental de alto riesgo y así. Así que espero poder impartir una clase que sea lo suficientemente dinámica y entretenida también para ustedes y que no se haga tediosa. Así que vamos a comenzar. Ok, ustedes saben que, bueno, esta clase se va a denominar psicosis secundaria al consumo de drogas, así una comprensión actualizada de las psicosis exógenas. Generalmente, cuando hablamos de psicosis exógenas, vamos a hablar de psicosis que responden a intoxicación o incluso abstinencia de cierto tipo de sustancias. En este contexto, muchas veces también conversamos acerca de las psicosis esquizofrénicas, pero en este momento no vamos a hablar en esta presentación de psicosis esquizofrénicas, sino de psicosis exógenas, no endógenas. Ya este concepto endógeno es un poquito, o también un poquito antiguo, sin embargo, les voy a dilucidar por qué tenemos que hacer ciertas diferenciaciones pedagógicas para no perdernos cuando hablamos de psicosis. ¿Ya? Entonces, esta presentación es sobre psicosis exógenas. Bueno, un poquito de información en torno a lo que está ocurriendo en la psicopatología contemporánea. Se ha dado un fenómeno de que muchas personas han mencionado haber padecido pensamientos extraños, ciertos pensamientos apodícticos, que muchas veces nosotros llamamos delirio desde la psicopatología, que son trastornos del contenido del pensamiento. Y hemos visualizado justamente que estos podrían ser cuadros psicóticos secundarios, por ejemplo, a ChatGPT. ChatGPT, inteligencia artificial, se ha tornado en una herramienta indispensable incluso para la academia, para la medicina, para la ciencia. Sin embargo, no ha estado exento de algunas repercusiones ominosas, como por ejemplo generar cuadros psicóticos eh, cuando hay personas que interactúan con la inteligencia artificial, muchas veces hay condiciones de salud mental a la base, pero se encontró este nuevo fenómeno psicopatológico que el chat GPT en sí potencialmente en ciertas personas podría generar cuadros psicóticos. Esto es muy nuevo, es un fenómeno que se ha visto no en pocas personas, sin embargo está recién yo creo que está en la mira de los y las investigadores e investigadoras y probablemente de acá a unos 5 años más vamos a tener más información al respecto. Ya, sin embargo, es un fenómeno
que no ha pasado desapercibido para el ojo de los y las psicopatólogos y las psicopatólogas. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar entonces un poquito cómo esto tiene que ver en torno a las drogas, al consumo problemático de sustancias. Acá tenemos cerebro al lado izquierdo que está bajo consumo, ¿cierto? Hay ciertas alteraciones cerebrales significativas que podemos visualizar mediante técnicas de neuroimagen y también en la parte derecha de la pantalla podemos encontrar, por ejemplo, cuando hay un cerebro que está en abstinencia o en abstention, al consumo de sustancias. Un cerebro que no está en contexto de consumo de sustancias. ¿Por qué esto nos importa? Porque las drogas generan daño no solamente psicológico, sino que generan daño neurobiológico y cerebral, lo cual cualquier tipo de consumo no va a pasar desapercibido para nuestro cerebro. Y también tenemos en consideración que hoy hay un concepto muy importante hoy, el cual es el concepto de salud cerebral, y sabemos que no solamente la salud mental es fundamental, sino que es imprescindible apuntar hacia un bienestar cerebral. Y cuando hablamos de cerebral es porque estamos pensando que hay muchos elementos, no solamente sustancias, que pueden generar daño en el cerebro, ya sea a nivel de alteración de, por ejemplo, sustancia gris, sustancia blanca, incluso cambios más estructurales del cerebro, funcionales, eléctricos y de un sinfín de tipos, y esto lo podemos observar mediante técnicas de neuroimagen, algunas más focalizadas en investigación, otras en clínica y así. Por ejemplo, visualicen este neurospect, ¿cierto? En donde encontramos a la izquierda un joven que ahí dice normal, vamos a llamar control, porque nada es tan normal ni nadie es tan normal, y, ni siquiera que le hablan, ¿cierto? Este concepto como medio raro de la mal llamada normalidad. Sin embargo, para fines de los estudios y la investigación, vamos a optar por hablar de control, es decir, una persona, en este caso, que consumió marihuana y que tiene incluso daño por el consumo de marihuana a la derecha, y a la izquierda una persona que no ha consumido marihuana, encontramos cambios cerebrales a nivel del sistema nervioso central e incluso de otros sistemas, encontramos daño, alteración neurobiológica, neurofisiológica, eh, antes del consumo y después del consumo. Por ejemplo, acá también tienen tres cerebritos en distintos rangos etarios, por ejemplo, a la edad de 12 años, a la edad de 16 años y 20 años. Y hemos encontrado justamente que, bueno, nosotros sabemos que los adolescentes, los niños, las niñas están en constante neurodesarrollo. Un cerebrito de un niño de 5 años a de un adolescente de 15 años y a un adulto joven de 20 años son diferentes, justamente porque es un cerebro que va generando cambios y que va madurando en el tiempo y al mismo tiempo esto se manifiesta en que hay conductas que van a ser diferentes, formas de mirar el mundo que van a ser diferentes, funciones cognitivas que van a ser distintas, diversas y así. Entonces, por ejemplo, a la edad de 12 años sabemos que durante la adolescencia el cerebro está sometido a un sinnúmero de cambios y que estos cambios son fundamentales y muchas veces visibles a nivel comportamental, por ejemplo, en los y las adolescentes. A la edad de 16 años, considerando que el cerebro sigue todavía en pleno neurodesarrollo, podría potencialmente ser mucho más vulnerable a las drogas. Y a la edad de 20 años, los cambios que son causados por las drogas tenderían a perdurar, incluso modificando la circuitería del cerebro, la base fundamental de la adicción en el adulto. Recuerden este sistema de recompensa que atañe a generalmente personas que están en contexto de adicción neurobiológica, adicción cerebral, de cerebros que tienen más activo este circuito de recompensa, el que podría incluso repercutir en liberación de ciertas neurotransmisores, por ejemplo, como la dopamina, entre otros, y esto al mismo tiempo generar satisfacción constante y generar que nos metamos en este círculo adictivo. Ya estoy explicando cosas que son súper extremadamente densas y complejas. Por supuesto que vamos a hacer el intento en realizarlo en estos 40 o media hora que tenemos. Por eso se ve un poquito simplista la información, pero es para que tengamos algún motivo de que es un cerebro que va cambiando y que el cerebro de los adolescentes, de los niños y las niñas, es muchísimo más vulnerable a generar daño cuando estamos en exposición a consumo problemático de sustancias.
Eh, Considerando que esta es una temática entre psicosis y drogas, innovadora por lo demás, porque es muy difícil encontrar ya sean seminarios gratuitos o cursos en torno a esta problemática o a estas temáticas, nosotros con ADIPA nos hemos arriesgado a poder abordar dos variables que son fundamentales para la comprensión de esta masterclass, que es psicosis, vamos a ver qué entendemos por psicosis y drogas. Sin embargo, antes de eso me gustaría que puedan visualizar en sus casas, después quizás de esta charla, puedan visualizar este video que se denomina Cárcel y muerte a la espera de un psiquiátrico. Justamente muestra la realidad de muchas personas que tienen psicosis en Chile, que hayan cometido algún tipo de delito y que en lugar de estar en un hospital psiquiátrico, por ejemplo, forense, en donde tienen un espacio de rehabilitación para la condición, están o terminan en una cárcel sin ningún tipo de beneficio, pero no hablo de beneficio desde el sentido mismo de la palabra beneficio, sino sin ningún tipo de tratamiento, considerando que muchas veces son personas que tienen esquizofrenia, que al mismo tiempo tienen trastorno por consumo o uso de sustancia, están en un contexto muy problemático y que podrían eventualmente generar algún tipo de delito, y en lugar de estar en una hospitalización psiquiátrica tipo forense, como la que tiene el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, como la que tiene el Horvitz, y así, muchas veces terminan encarcelados y terminan incluso en muerte, justamente porque son incomprendidos dentro del mundo carcelario, les pegan, los maltratan, y esto lo pueden ver con mucha claridad en el video que les muestro entonces en pantalla. Informe especial, cárcel y muerte a la espera de un psiquiátrico. Cómo incluso sufren personas que han tenido consumo problemático de sustancia y que han cometido delitos en contexto de una pérdida completa del juicio de la realidad, terminan encarcelados y muchas veces con un fin de vida. Sabemos, por ejemplo, que cuando hablamos de psicosis, muchas veces la vamos a asociar con esquizofrenia. No obstante, tenemos también que tener en cuenta que no es lo mismo. La esquizofrenia es un tipo de psicosis y pueden haber distintas etiologías en torno a la psicosis. La psicosis vamos a entenderla como un síndrome, un conjunto de síntomas, entre los cuales podrían estar las alucinaciones, los delirios y así. Sin embargo, ese síndrome eventualmente tendría etiologías, distintas causas que podrían explicar por qué está ocurriendo eh, ese tipo de síntomas, ¿ya? Como las alucinaciones, como los delirios o incluso síntomas negativos, como la anedonia, como la bulia, la logia, el embotamiento efectivo y así. Entonces, sí sabemos y tenemos muy en claro que no solamente las personas con esquizofrenia, sino que en general las que han estado diagnosticadas dentro del gran y amplio espectro de la psicosis, ya sea secundaria a temas orgánicos, como haber tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, o secundaria a causas psiquiátricas, genético-ambientales como la esquizofrenia, o secundarias, por ejemplo, a personas que tienen intoxicación por anfetamina y generan cuadros psicóticos y muchas veces incluso se esquizofrenizan, es decir, se endogenizan, activan cierta vulnerabilidad genética y la droga misma también puede generar una esquizofrenización. Entonces, lo que tenemos muy en claro es que es una de las condiciones de salud mental, la psicosis, independiente de la etiología, que más estigmatizada ha sido por lejos dentro de la gran mayoría de condiciones de salud mental. Y esto justamente ha repercutido en la calidad de vida de las personas con esquizofrenia u otra psicosis y ha repercutido en que las personas sean estigmatizadas. Y sabemos que el estigma enferma más que la misma mal llamada también enfermedad. Entonces, hay una historia lamentable, ¿cierto? Si nosotros vamos a leer la historia de la locura, cuando encerraban en manicomio a las personas que tenían algún tipo de alteración de la realidad o que tienen un juicio alterado de la misma realidad o que, por ejemplo, hablaban solo o escuchaban voces o tenían alteraciones a nivel del comportamiento, discurso, ya sea con neologismo, incluso comportamientos catatónicos. Muchas veces las personas eran vulneradas y violentadas e invisibilizadas no solamente en los ex llamados manicomios, en los asilamientos, sino que también en la misma sociedad. Muchas veces la sociedad era peor que lo que podrían padecer estas personas en los mismos asilamientos, justamente por el estigma social que ha habido hasta el día de hoy sobre las condiciones de la psicosis o
en particular sobre la esquizofrenia. ¿Qué nos dice un autor importante sobre la materia, Schwepp, en torno a los tratamientos del principio del siglo XX para la esquizofrenia, por ejemplo? Incluían el coma insulínico, shock con metrazol, el electroshock, hidroterapia, leucotomía frontal y los medicamentos neurolépticos, que son los antipsicóticos, en este caso típicos de primera generación, empezaron a ser usados a principios de los años 50. Entonces, para mí y para nuestro equipo de trabajo, nos parece fundamental de que siempre visibilicemos estas condiciones de salud mental, no estigmaticemos, porque insisto que el estigma enferma más que la misma enfermedad, y esto lo dicen los estudios, porque el estigma se traduce al fin y al cabo como distrés para el cerebro, y sabemos que el distrés genera daño neuronal. Entonces, no es simplemente una frase cliché o una frase para el público de que el estigma termina enfermando más que la misma enfermedad, sino que hay estudios que respaldan cómo el estigma afecta no solo la salud mental, sino que la salud misma cerebral. Y sabemos que la esquizofrenia es una neurocondición, es una condición neurobiológica que al mismo tiempo puede entenderse como una condición neurocognitiva o del neurodesarrollo. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos del tratamiento? No solamente las personas con esquizofrenia, sino que también con psicosis o incluso con consumo problemático, que el día de mañana no podamos identificar cuál de todas esas manos que ustedes visualizan en pantalla es la persona con la condición, que se pueda sentir incluida, reinsertada, reinsertado y con un lazo social común, en el común sociológico, ¿cierto? Mismo ejemplo. Entonces vamos a dejar esta pregunta como una pregunta retórica, considerando el tiempo de la presentación, cuando nos preguntamos sobre qué entendemos por drogas, por adicción o por consumo problemático. Ya es lo mismo la adicción que el consumo problemático, siempre va a depender de la epistemología de donde estamos abordando los fenómenos psicopatológicos. Muchas veces hay personas que se ofuscan o se enojan o se irritan cuando dicen, no, eso no es así, la esquizofrenia es A, B, C, D y E, o no, la esquizofrenia es una posibilidad de ser en el mundo, no, no se dice consumo problemático, se dice adicción, no, no se dice adicción, se dice toxicomanías. Bueno, no, nos irritemos porque justamente la psicopatología, si hay algo que ha sido variable en el tiempo, justamente tiene que ver con lo psicopatológico. Incluso ya hablar de psicopatología, me estoy casando con un tipo en particular de epistemología, es decir, desde el lente desde el cual estoy visualizando ciertos fenómenos, en este caso psicopatológico. Es decir, el mismo concepto de esquizofrenia no se va a entender igual desde el DSM-5 al CIE-11 o al DSM-4 o a la psiquiatría francesa o, por ejemplo, desde la neurobiología o del psicoanálisis, que habla de estructura, ¿ya? Lo mismo pasa con el concepto de drogas. Sin embargo, necesitamos por lo menos tener un paradigma que pueda estar basado en evidencia para que podamos hablar un lenguaje en común. Si no, algunos estamos hablando de esquizofrenia en la A y otros en la Z. ¿Ya? ¿Cómo vamos a definir drogas? Por ejemplo, desde un organismo como la Organización Mundial de la Salud. Define a la droga como cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, alterar y o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Entonces, acá tenemos un concepto de droga para que ya más o menos empecemos a comprender de qué estamos hablando, no solamente en esta presentación, sino cuando nos referimos al concepto de droga, porque muchas veces un fármaco puede ser que tiene una prescripción médica, como el fentanilo, por ejemplo, eh, que podría ser utilizado en distintos procedimientos médicos y siendo un fármaco muy potente y muy efectivo. Por ejemplo, cuando esté haciendo una colonoscopía, una endoscopía, podría que reciba como a nivel de fármaco fentanilo, o muchas personas con dolores oncológicos insoportables o con dolores no oncológicos insoportables necesitan de fentanilo, y por supuesto que es un medicamento muy eficiente y muy eficaz cuando se trata, por ejemplo, para calmar las distintas mialgias o los distintos dolores. Sin embargo, cuando el uso de un mismo medicamento
pasa el límite de la prescripción médica, también puede ser considerada una droga, porque justamente estamos hablando de droga desde esta definición, desde esta eh, epistemología. ¿Ok? Entonces, cualquier sustancia que puede ser incluso natural o sintética, que al ser introducida al organismo por distintas vías, que genere un daño en el cerebro o en la actividad psíquica, emocional y que altere el funcionamiento del organismo, va a ser considerada una droga. Entonces, fármacos en contextos no de prescripción médica también pueden ser considerados una droga. Bueno, vamos a ver algunos mitos, algunas verdades en torno al consumo de droga o a la sustancia. ¿Hay bajo consumo de muerte asociada a las drogas? Falso. Sabemos que cada vez más estamos en una pandemia de drogodependencia, de drogadicción, y cada vez más hay muertes asociadas al consumo de drogas, sobre todo en Chile, ¿ya? ¿Todo consumidor de droga se convierte en drogadicto? No, seguramente ustedes han ido viendo. Ahí pueden ustedes igual ir por el chat, no sé si tienen acceso al chat, yo no puedo verlo ahora, pero si ustedes tienen acceso al chat, a ver, aquí lo estoy viendo. Eh, Ahí está María de Los Ángeles, ahí está Pedro Roberto Espinosa con un grupo de WhatsApp. Consumo impulsivo, sustancias psicoactivas, hay algunas personas que están saludando. Bien, súper bien. Estamos ahí todos, parece bien conectados con lo que estamos conversando. Ahí pueden ir escribiendo verdadero y falso y ahí vamos también retroalimentándonos con su chat. No todas las personas que consumen droga se convierten necesariamente en una persona que con un consumo problemático o con una adicción, ¿ya? Sin embargo, sabemos que la misma droga en conceptos de sustancia también podría ser un factor de riesgo para generar consumo problemático de sustancia. Muchas veces hablamos de tres conceptos, de tres elementos que en su engranaje y de distintas aristas nos podrían dar un modelo explicativo de cómo las personas se convierten en personas dependientes de drogas o de sustancias, y estos son la sustancia, el contexto, la sustancia, el contexto y la persona. Ya la persona en su singularidad completa incluye la genética, el contexto lo con lo micro, lo macro, y la sustancia no es lo mismo consumir pasta base de cocaína que marihuana, o que anfetamina, o que cocaína, o que tusi, o que cigarro, o cualquier otro tipo de droga. Las drogas, hay algunas que tienen potenciales adictivos mucho más poderosos que otras, pero sí sabemos que necesitamos de estos tres elementos para poder, desde al menos un modelo más o menos simplista, explicar, dilucidar cómo una persona llega a convertirse en un consumidor problemático. Sustancia, contexto y, ¿cuál era la tercera? ¿Qué se acuerda? Sustancia, contexto y, estoy leyendo el chat, persona, muy bien, ahí muy bien a Geraldine eh, y a todos los que están. Persona. Y ahí la Claudia puso genética y contexto social, el Seba puso persona, Magda puso persona, muy bien, ¿cierto? Eh, ¿El consumo de drogas solamente altera el sistema nervioso central? No, ¿cierto? Falso. El consumo de drogas puede afectar los riñones, puede afectar el colon, puede afectar el estómago. Si ustedes buscan metaanálisis, perdón, que estoy con alergia, revisiones sistemáticas en torno al consumo de sustancias y qué partes del cuerpo podría potencialmente afectar, se van a encontrar realmente desde los pulmones, el colon, el hígado, o sea, afecta al cuerpo completo, ¿ya? Y muchas veces estamos también muy focalizados como desde el neurocentrismo, como que todo afecta necesariamente siempre al cerebro, y sí, es verdad. Sin embargo, no es solamente el cerebro la única parte del cuerpo que nos debería importar, ¿ya? La salud del corazón, la salud cardíaca, renal, y así. Estoy leyendo sus comentarios. Ok. Asimismo, ¿el alcohol es menos peligroso que otras drogas? ¿Qué piensan de eso? Estoy leyendo el chat. Falso. Muy bien, Seba, Consuelo, Amy, muy bien, Mariela.
Exactamente. El alcohol no es menos peligroso que otras drogas. De hecho, el SENDA considera el alcohol como una sustancia muy peligrosa justamente porque una persona, todos lo sabemos, es una perogrullada, una persona que está bajo un contexto alcoholizado, que está alcoholizada, bajo el consumo de alcohol, podría incluso ocasionar la muerte a otras personas si está manejando. Y eso lo vemos en todos los 18 de septiembre por muchas campañas que se hagan, personas que terminan con la vida de otros individuos justamente por ser negligentes, por no dejar las llaves en la casa, por no querer pagar el Uber, por no querer pagar un taxi, por no moverse en el metro, salen a manejar, como se dice en la jerga social, curados o curadas, en estado de ebriedad. Ok. Eh, bueno, ahí dicen, es la droga más peligrosa por los daños sin duda. El consumo de alcohol es una sustancia que mata a muchas personas a diario en el mundo. El alcohol es la puerta de entrada a otras sustancias. Todo lo que han escrito es tal cual como ustedes lo mencionan. Y, por ejemplo, vamos a la cuarta, perdón, a la quinta. Una persona sin trastornos de salud mental no puede desarrollar dependencia. ¿Qué piensan ustedes? Ahí están, ahí muy activo en las redes sociales, iba a decir yo, muy activo acá en la charla. Sí puede generar dependencia una persona que no tiene condiciones de salud mental. Es interesante esto, ¿ya? Yo algunas de estas frases las saqué del SENDA. Ustedes saben que el SENDA es un organismo que nos actualiza constantemente sobre las drogodependencias. Es interesante porque es muy difícil saber, es muy difícil saber si una persona tiene o no tiene un trastorno de salud mental. No hay algo así como una medición exacta que te diga, ah, estos no tienen o estos tienen. Hay personas que tienen, que podrían tener eventualmente condiciones de salud mental y que aún así sean imperceptibles para la misma clínica. Entonces, si bien hay personas que no necesariamente tengan condiciones de salud mental, que sí pueden generar dependencia, la gran mayoría, generalmente, dicen los estudios, incluso el SENDA, habría subyacente una condición de salud mental a la base, ¿ya? Y al mismo tiempo lo que les menciono eh, es muy difícil saber si la persona tiene o no tiene una condición de salud mental desde el concepto de que, por ejemplo, si decimos que alguien no tiene, ¿cómo la estamos evaluando? ¿Desde qué epistemología estamos aplicando el DSM-5? ¿Estamos aplicando una clínica basada, por ejemplo, en drogodependencia? O quizá la persona tiene síntomas que ni siquiera es egosintónica sus síntomas, que la persona no nota una egodistonía respecto a los mismos. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Ahí Claudia dice, el azúcar también puede generar dependencia y estoy leyendo arriba. eh, yo trabajo en un centro de rehabilitación, nos dice Nicolás, el alcohol es la abstinencia más fuerte de superar. Y Nicole nos menciona algo muy interesante, creo que la salud mental se asocia comúnmente al abuso de sustancias. Ya, mira qué interesante lo que dice Nicole porque vamos a construir la clase con vuestros comentarios. La pregunta es, ¿el huevo o la gallina, no? Dice, creo que la salud mental se asocia generalmente a abuso de sustancias. Por supuesto, una persona que tiene un consumo problemático de sustancias puede generar una condición de salud mental y una persona que tiene una condición mental también puede generar un trastorno por consumo de sustancias y ambas se pueden potenciar, más aún. Entonces, podrían ser, depende de dónde lo estamos mirando. ¿Ok? Ok. Entonces, la pasta base tiene un bajo poder adictivo. ¿Qué saben ustedes de la PBC, pasta base de cocaína? Tiene un bajo poder adictivo, ¿no? Falso, ¿cierto? La pasta base es una droga muy, muy potente y justamente es un estimulante del sistema nervioso central. Recuerde que las drogas se van a clasificar según la interacción que tienen con el SNC, es decir, cómo están interactuando con el cerebro, y vamos a encontrar tres clasificaciones que son como las más consensuadas dentro del mundo de la drogodependencia, que es drogas depresoras, drogas estimulantes y drogas perturbadoras o alucinógenas, ¿cierto? Y la pasta base de cocaína generalmente se va a clasificar o se va a caracterizar por estar dentro de la categoría de las drogas estimulantes. Paola dice algo muy interesante.
casi la mayoría de nuestros jóvenes están en droga. Yo no sé si la mayoría, pero sí los datos dicen que estamos exponencialmente incrementando los índices de jóvenes de 14 años con consumo problemático de sustancias. Y Chile es de Latinoamérica el país con jóvenes escolares que somos el primero en torno a mayor cantidad de consumo de sustancias. O sea, eso es terrible y eso es problemático. No solamente para la salud pública, sino para las familias, para los cuidados, para quien sea, para los colegios mismos, genera un sinfín de consecuencias y repercusiones para la vida de esos mismos jóvenes. O sea, somos el primer país en Latinoamérica con mayores índices en consumo problemático de sustancias o consumo de sustancias en una población adolescente, en jóvenes de 14 años. Eh, el consumo de marihuana no tiene repercusiones ominosas en el organismo. ¿Qué opinan de eso? Aquí va a estar debatido, ¿no? Y lo estoy leyendo. El consumo de marihuana no genera daños en el organismo. Aquí puede que se genere un debate y vamos a abrirnos a ese debate. Estoy leyendo, falso, falso, ok. Miren lo que menciona Belén. Dice, afecta las funciones cognitivas a nivel respiratorio y claramente la dependencia, ¿ya? Y ahí, perdón, estoy medio ciego. Nailem dice, a mayor tiempo de consumo, mayor las repercusiones e incluso podría generar esquizofrenia o psicosis, ¿ya? Nicolás dice el THC te hace pebre el cerebro. Sophie dice el consumo de marihuana genera incluso querer probar drogas más fuertes en persona. Todo lo que han dicho está estudiado. Todo eso es así. Eso no es solamente una perogrullada del común de las personas, sino que todo lo que están escribiendo está estudiado y es así. Sí causa daños, quizás no tan nocivos, pero afecta de forma igual, ya. Claro que genera desde la dependencia estas situaciones orgánicas. Una persona diagnosticada con TIC, ¿qué repercusiones tendría exactamente con el consumo de marihuana? Ya, vamos a responder las preguntas al final. Afecta los pulmones, las funciones cognitivas asociadas a síntomas psicóticos. eh, Depende de la severidad del consumo. Y interesante, ahí se generó toda una ¿y qué nos dice la evidencia? La evidencia científica nos dice en metaanálisis y revisiones sistemáticas y en las revistas más importantes del mundo en drogodependencias que la marihuana sí genera muchas repercusiones ominosas en el organismo, ¿ok? E incluso autoras en la materia como Annalise Der, una académica y una autoría en esta temática de la Universidad de Chile que ha viajado por el mundo estudiando las repercusiones de la marihuana en el cerebro y en la psicología y la salud mental y sobre todo en adolescentes, niños y niñas, es enfática en mencionar que justamente la marihuana sí genera daño y que la marihuana que se consume hoy en día no es la misma marihuana que se consumía, esta marihuana denominada natural que se consumía hace 10 15 años atrás. Ella lo ha mencionado explícitamente en distintos documentos, incluso en divulgación científica, así que les dejo más que recomendados que puedan buscar en Google ahí los artículos que ella está constantemente generando sobre este tema. La marihuana no solamente genera repercusiones a nivel cerebral, sino en distintos sistemas de nuestro cuerpo. La marihuana tiene efectos depresores y alucinógenos. ¿Qué dice el público? Colegas, ¿qué dice el público? Verdadero. Dice ahí, alguien dice, no es alucinógena. Verdadero. Así es. Interesante, ¿eh? Es un muy buen público. Ahí me imagino que la gran mayoría son o psicólogos, psicólogas, médicos, médicas y así, terapeutas, trabajadores sociales. Efectivamente va a depender de la epistemología de donde miremos el fenómeno, pero sí, la marihuana podría tener potencialmente efectos depresores en el cerebro y también alucinógenos. ¿Ya? Eh,
justamente las drogas denominadas alucinógenas, eh, por definición, podrían generar psicosis. ¿Ya? La persona tiene una distorsión de la realidad, la persona puede tener alucinaciones, por ejemplo, el consumo de ayahuasca, puede tener delirios, puede incluso eclosionar, desencadenar un cuadro psicótico vero, y muchas veces aparece una distorsión, ¿cierto?, de la percepción y en sí misma, desde la drogodependencia, muchas veces se asocia con drogas que son psicóticas, lo que no quiere decir que sean las únicas drogas, es decir, las alucinógenas o perturbadoras, que son las que generan psicosis. Otras drogas pueden generar psicosis también. Adivinen cuáles. ¿Qué otras drogas pueden generar psicosis? Vamos al público. Yo lo estoy leyendo a todos. ¿Ya? Ya, a ver, pregunta más específica. ¿Las drogas depresoras pueden generar psicosis? ¿Las drogas depresoras pueden generar psicosis? Y ahí responden, ya, muy bien. Hay drogas, ¿cierto? Algunas drogas depresoras que en ciertos contextos podrían generar psicosis. Hay drogas, según cómo afecta el sistema nervioso central, repito, por ejemplo, drogas estimulantes como la cocaína, podría generar psicosis. Es más, hay una cifra de que un 80% de las personas que consumen cocaína ha generado psicosis al menos alguna vez en su vida, sobre todo los consumidores problemáticos en altas cantidades de cocaína. ¿Ya? Lo mismo la pasta base de cocaína y lo mismo otras drogas estimulantes, ¿ya? Ahora que está tan de moda el tusi, que es también una mezcla de un sinfín de otras sustancias con colorantes, ¿cierto? Y que ha tenido alto índice de consumo en población juvenil. Entonces, sí, no solamente las drogas alucinógenas pueden generar síntomas psicóticos, sino que otros tipos de drogas también. La adicción no se recupera. Vamos, público, vamos, colegas, ¿qué piensan? Falso, falso, Felipe. Amy, oye, Amy está ahí muy, muy pendiente, ¿eh? También Paula, Consuelo, Simón, falso, ¿cierto? Las adicciones, si bien es un trabajo difícil, nosotros acá en el centro de Cuseta, ya donde estamos, yo estoy actualmente ahora impartiendo esta masterclass, nosotros trabajamos con muchas personas con consumo problemático, con un equipo interdisciplinario, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Otros colegas psicoterapeutas, y si bien es un trabajo muy difícil, sí hay posibilidades de que las personas que tienen adicciones, incluso de las adicciones más fuertes, que son generalmente secundarias pasta base, puedan rehabilitarse y puedan tener una vida lo más normal posible. Se trabaja con técnicas especializadas, por supuesto, basadas en evidencia, y de forma interdisciplinaria, pero sí la adicción puede tener una recuperación. Hay casos más difíciles que otros, pero sí yo he visto en este mismo centro cómo muchas personas con adicciones logran salir adelante y muchas veces son activistas sobre esta materia y ayudan a otras personas que están en consumo problemático. ¿Ya? No es un trabajo fácil, pero sí es posible. Muchas veces requiere la internación psiquiátrica, muchas veces requiere la internación voluntaria en centros de especialización y así. Eh, y por supuesto, acá, las drogas en sí no producen psicosis. Esto sí que está para debatir, ¿no? Las drogas en ti, las drogas en sí no producen psicosis. Mira lo que dice Consuelo, yo creo que es un mensaje esperanzador, ¿cierto? Sobre todo para las personas, aquí hay muchas, en ADIPA no solamente se conectan profesionales de la salud mental, sino que familiares o personas incluso que a veces están padeciendo esquizofrenia, se conectan a las masterclass de esquizofrenia, me ha pasado a mí, o personas que están en contexto de adicción se conectan a una charla de adicción como esta. Así que mira qué esperanzador lo que nos dice Consuelo, estoy leyendo acá, mi abuela lleva más de 15 años limpios sin una gota de alcohol, gracias a un centro de rehabilitación. ¿Ya? Eh, a ver acá. Y bueno, respecto a la psicosis, bueno, yo creo que es muy, muy, muy importante entender que justamente, mira, hay alguien que está preguntando diferencia entre adicción y consumo problemático. Voy a responder solamente esta pregunta, porque si no nos vamos a quedar respondiendo preguntas y vamos a dejar por la clase.
una diferencia entre adicción y consumo problemático desde la epistemología, desde la cual yo lo voy a abordar, es, por ejemplo, que yo puedo tener un cerebro en contexto de adicción, un cerebro que tiene un circuito de recompensa ultra activado, un circuito de recompensa, un cerebro que esté en contexto de lo que llamamos adicción neurobiológica, pero que la persona no tenga un consumo problemático, ¿ya? Hay epistemologías que dicen que la persona siempre va a ser adicta, otras que dicen que no, pero desde esta epistemología podría yo eventualmente tener un cerebro adicto sin tener un consumo problemático de sustancia. Y ahí les dejo, hay un Adipados que yo grabé con un médico que al mismo tiempo es psicólogo, el doctor Liberona, que también está estudiando mucho sobre adicciones, y el doctor Liberona es muy claro también con esta información, es un Adipados, no recuerdo cuál es, lo pueden encontrar en YouTube, y hablamos justamente del consumo problemático de drogas y esta diferencia, ¿cierto?, entre los conceptos. Ya, las drogas no producen psicosis, las drogas sí producen psicosis, todas las drogas producen los mismos efectos. No es suficiente aplicar el ACID y el AUDIT, no. Nosotros requerimos una clínica bastante más enriquecida que aplicar el AUDIT o que aplicar el ACID. Exclusiva. Entonces, ¿qué nos dice el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol? Senda, Chile ocupa el primer lugar de toda Latinoamérica donde los escolares consumen más marihuana, cocaína y tranquilizantes. Los estudiantes, nos menciona el Senda, entre octavo básico y cuarto medio, son los que más consumen estas drogas en comparación al resto de la población. Edad de inicio de consumo en promedio parte a los 14 años, mientras que el desarrollo del cerebro continúa incluso después de los 18, inicio temprano, perdón, incluso después de los 18, y el inicio temprano del consumo pone en riesgo el desarrollo neurológico en las estructuras centrales. Entonces, ¿cuáles son algunas de las funciones, como mencionaba alguien, que podrían verse alteradas en contexto de consumo problemático de sustancias? Distintas funciones cognitivas, tales como la memoria de trabajo, la memoria visual, la memoria verbal, la atención, la concentración, la velocidad de procesamiento, las funciones mucho más ejecutivas y así. Y yo creo que ella es una de las personas que más sabe de drogas en Chile porque justamente está una postdoctora en temáticas de sustancia. Creo que ahora es directora de la facultad, una de las facultades de medicina de la Universidad de Chile, no lo tengo tan claro y pueden buscarlo, que es la doctora Annalise Der, ¿ya? Ella dilucida cómo la marihuana daña el cerebro de los escolares en Chile y justamente es ella, yo creo, una autoridad en la materia para que podamos buscar información actualizada. ¿Ok? Siempre sabemos que van a haber números de orientación, el 1412 en caso de que necesites ayuda u orientación, el fono de drogas y alcohol que siempre van a contestar profesionales de la salud mental, es gratuito y confidencial y está las 24 horas del día, 7 días de la semana disponible. Asimismo, el concepto del narcotráfico, cuando hablamos, por ejemplo, del narcotráfico de drogas, ¿ya? Es un concepto es un tema tan complejo porque los políticos ahora que estamos a puertas en Chile de campañas presidenciales, todos los políticos o las políticas dicen tener prácticamente la solución para esta temática, pero miren acá, dueño de farmacias, o sea, una persona que tiene una licencia, una persona que tiene una licitación, una licencia para poder proveer medicamentos a la población era proveedor de narcotraficantes porque habían ciertos jarabes que tenían ciertos efectos en el cerebro y que generaba dopamiento y generaba consumo dependiente. Entonces, ahí podemos comprender cómo incluso este concepto sociológico, antropológico del narcotráfico, del tráfico de droga, es tan complejo y que es más complejo que toda la suma de sus partes. De hecho, la palabra complejidad es más que la suma de todas las partes. Entonces, cuando escuchen, no, el narcotráfico lo vamos a solucionar así, lo vamos a detener de esta forma, muchas veces tenemos que pensar que requiere de una multidisciplina, de vistas multidisciplinares que se junten para poder frenar todo lo que el narcotráfico está generando, no solamente a nivel país, sino que Latinoamérica y el mundo entero. ¿Ya? Ok, bueno, aquí tenemos algunas fotos de sustancias. Decomisaron 1.195 ampollas de fentanilo en Chile. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar hace como un mes atrás en la ciudad de Nueva York, en New Jersey también, en Washington y San Francisco, justamente en congresos de estas temáticas. Y es lamentable lo que está pasando, particularmente en Estados Unidos. Calles completas de personas en los suelos,
intoxicadas con fentanilo. O sea, es lo que denominan la droga zombie y es una pandemia no solamente americana, norteamericana, sino que global y mundial, y es tremendo lo que está pasando con el fentanilo, pero no solamente pasa en aquellos lugares, sino que también en Chile. Cada vez más está incrementando el consumo del fentanilo en Chile. Alarma por droga zombie, fiscalía concreta en Antofagasta, mayor incautación de fentanilo, ¿ya? Bueno, respecto a la marihuana, ¿cierto? Reportan aumento de psicosis en jóvenes por consumo de marihuana y fíjense lo que nos dice, por ejemplo, este estudio. ¿Qué nos dice este estudio? El cannabis fue más frecuente en este grupo de jóvenes estudiados, se asoció a la presencia de psicosis en este grupo de jóvenes hospitalizados por un primer episodio. Un psiquiatra amigo que trabaja en un hospital psiquiátrico me decía, Rodolfo, o sea, no te imaginas la cantidad de hospitalizaciones diarias por consumo de marihuana, o sea, es algo que está fuera de todo control. Incluso generando eso también repercusiones a nivel de cama psiquiátrica. Recuerden que no solamente la psicosis requiere cama psiquiátrica en algunos contextos de gravedad o agravamiento en Chile o en el mundo, sino que hay otras condiciones de salud mental que cuando hay descompensaciones, hay crisis, requieren muchas veces de hospitalización psiquiátrica y no hay cama psiquiátrica. No hay cama psiquiátrica y eso también es una problemática de salud pública. Y también por eso también tenemos altísimos índices de suicidio en Chile a propósito de que conmemoramos el mes del suicidio en septiembre. Y sabemos que Chile es un país con altos índices de suicidalidad. Entonces, eh, esta asociación, refiere el estudio, continuando la lectura, es mayor cuando la edad de exposición al cannabis es más temprana, justamente por lo que le mostraba la primera diapositiva. A más temprana edad y exposición de drogas, es peor el pronóstico que esa persona pueda tener y tiene más probabilidad incluso de generar un episodio psicótico. ¿Por qué? Porque hay una vulnerabilidad cerebral a la base, porque está el cerebro en pleno neurodesarrollo. Entonces, esto va a tener consecuencias no solamente para las personas, sino para las políticas de salud y, por supuesto, la prevención del consumo de cannabis en nuestra población y especial énfasis en jóvenes. Esto lo saqué de un psiquiatra que lo subió. Casi la mitad de los adolescentes con psicosis inducida por cannabis desarrollan esquizofrenia a los 3 años. Si bien una cosa son las psicosis exógenas, otras son las psicosis ex llamadas endógenas, ahora las psicosis esquizofrénicas, por ejemplo, o del espectro de la esquizofrenia, sabemos que las personas también pueden esquizofrenizarse y la esquizofrenia es una condición de salud mental compleja que requiere un abordaje integral y que muchas veces podríamos incluso encontrarnos con casos que son resistentes a los tratamientos convencionales, como los fármacos antipsicóticos atípicos y típicos, incluso a clozapina en casos más resistentes e incluso en casos ultra resistentes a terapia electroconvulsiva. Entonces, no pasa desapercibido lo que está generando el cannabis en no solamente los jóvenes, sino que los adultos, incluso en adultos mayores, y generando, digamos, de alguna otra forma, caminos para que se puedan desarrollar potencialmente otras condiciones de salud mental, algunas que son complejas como la esquizofrenia. Entonces, otros medios de acá que encontramos informativo, el consumo de cannabis estaría vinculado al aumento de psicosis en jóvenes en Estados Unidos según estudio, y también tenemos el TUSI o la cocaína rosa y también los efectos que está generando en la población. Vamos a ver un caso clínico rápidamente porque estamos en el tiempo, de hecho no sé si vamos a alcanzar a verlo. Yo creo que no, pero le van a sacar una fotito y ustedes lo van a responder cada uno en su particularidad, en su individualidad, porque no vamos a alcanzar a verlo. Entonces, ¿qué se comprende por psicosis endógena? Van a ser estas psicosis que se denominaban endógenas, que hoy día podríamos entenderlas como genético-ambientales, tales como la esquizofrenia, ¿cierto? Esas son las psicosis endógenas, la esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo, entrarían en esta categoría, pero una categoría que ya no se usa. Las personas que nos dedicamos a esquizofrenia la utilizamos solamente para hacer la pedagogía diferencial entre lo endógeno, lo exógeno y lo orgánico. ¿Qué se comprende por psicosis exógena? Las psicosis que podrían ser secundarias, ¿cierto? Por ejemplo, a fármacos, metales pesados o sustancias.
¿Qué se comprende por psicosis orgánica? Psicosis que podrían ser secundarias a neurosífilis, incluso a VIH, a enfermedades autoinmunes como lupus sistémico eritematoso, a encefalitis autoinmune, a accidentes cerebrovasculares, a una lesión quistal, a aneurismas, a hidrocefalia en algunos casos normotensiva, a eh, a Huntington, Alzheimer, a Levy, a demencias frontotemporales, y así. Me quedan otras 500 que se me olvidaron, pero hay muchísimas enfermedades médicas, orgánicas, que podrían tener como consecuencia un episodio psicótico. Entonces, ¿cómo aparecen en el DSM-5 las psicosis exógenas? Así, trastorno psicótico inducido por sustancias. Y acá les voy a dejar una serie de papers para que ustedes puedan buscar sobre las transiciones de la psicosis exógena, es decir, cuando una persona consume marihuana, antes no había tenido síntomas psicóticos, antes no había tenido alucinaciones, antes no había tenido delirio, no estaba con síntomas negativos, consume, por ejemplo, marihuana, empieza a eclosionar, a desencadenar una serie de síntomas psicóticos y después la persona nunca retorna a la antigua llamada, a su ex normalidad, digamos, entre comillas, no retorna, sino que queda con una cronificación de sus síntomas psicóticos y ya después podría incluso sospecharse de una esquizofrenia, ¿ya? Que es una condición de salud mental crónica. Entonces, sabemos que incluso jóvenes que han consumido cannabis, por ejemplo, y otras sustancias, podrían también potencialmente esquizofrenizarse, endogeneizarse y generar cuadros como estos. Esto no lo digo yo, esto lo dicen metaanálisis y revisiones sistemáticas como la que está en la pantalla, Transition of Substance-Induced Brief and Atypical Psychosis to Schizophrenia. O, por ejemplo, esta psicosis inducida por sustancia o justamente esta psicosis inducida por sustancia y funcionamiento cognitivo, una revisión sistemática. ¿Qué nos dice Fiorentini, otro autor importante en la materia? Nuestros hallazgos apoyan la teoría de que la psicosis debida al abuso de sustancias es comúnmente observada en la práctica clínica. La propensión a desarrollar psicosis parece ser una función de la gravedad del consumo y la adicción. Es de destacar que desde un punto de vista fenomenológico es posible identificar algunos elementos que pueden ayudar a los médicos involucrados en el diagnóstico diferencial entre psicosis primaria y psicosis inducida por sustancia. Psicosis primaria se refiere en este caso a las psicosis genético-ambientales como la esquizofrenia, y psicosis secundarias son secundarias a otra cosa, por ejemplo, a anfetamina, a pasta base o a una alteración del cerebro o alguna causa orgánica. Sigue habiendo una sorprendente escasez de información sobre los resultados, tratamientos y mejorías prácticas de episodios psicóticos inducidos por sustancias. ¿Cuáles son los síntomas, colegas, que podríamos encontrar en personas que tienen psicosis secundaria al consumo de cannabis, como nos dice el psiquiatra Quevedo de la Universidad de Chile, doctor con un doctorado en la materia? Podemos encontrar despersonalización, pero aquí tengo algo en el ojo que no me deja esos pelos que se meten al ojo y no secan. Ya, voy a hacer así para avanzar. Podemos encontrar algunos síntomas como la despersonalización, la paranoia, ¿cierto? La desrealización, alucinaciones, distorsión espacio-temporal, ilusiones visuales, miedo a morir, pensamiento con disgregación, ¿cierto? También tenemos psicosis inducidas por anfetaminas, y estas son bastante interesantes desde el punto de vista académico, justamente porque pueden generar sintomatología muy, muy similar a la sintomatología que encontramos en esquizofrenia, a saber, síntomas cognitivos, positivo, afectivo, negativo, cognitivo, y podríamos encontrar este tipo de síntomas que también generalmente encontramos en personas con esquizofrenia, que no tienen necesariamente una psicosis secundaria a droga. Sin embargo, suelen ser bastante más breves y suelen tener menos prominencia que lo que podríamos encontrar en esquizofrenia. Y cuando una vez que el cuerpo se desintoxica, ya sea en una UCIP, en una urgencia psiquiátrica, en una urgencia no psiquiátrica, la persona está en una desintoxicación en un mes, 2 meses, 3 meses, la persona debería remitir esa sintomatología y los síntomas no deberían seguir avanzando, como si lo encontramos en la esquizofrenia. Ese es uno de los diagnósticos diferenciales entre la psicosis secundaria anfetamina y la psicosis esquizofrénica. Los síntomas de la psicosis, nos dice Rames, de la psicosis inducidas por anfetamina son muy similares a los del espectro de la esquizofrenia aguda. Incluyen falta de concentración,
delirio de persecución, aumento de la actividad motora, desorganización de pensamiento, falta de percepción, ansiedad, sospecha y audición, alucinaciones. ¿Qué nos importa a nosotros, colegas? Es que tanto las personas en consumo problemático de sustancia y las personas que están en contextos de una psicosis esquizofrénica o endógena puedan tener una recuperación. No solamente vamos a apuntar a la remisión sintomatológica, no solamente vamos a querer que bajen los síntomas positivos, las alucinaciones, los delirios, el comportamiento catatónico, el pensamiento disgregado, así, o el discurso desorganizado, sino que también o que bajen los síntomas cognitivos, que se atenúen con neurorehabilitación, es decir, que por ejemplo la atención, la memoria, las funciones ejecutivas que se han visto afectadas tanto en personas con esquizofrenia como en personas con consumo problemático, no solamente buscamos que esos síntomas se atenúen o mejoren, o por ejemplo personas, ahí Omar Sánchez nos está rayando la pantalla, para que ahí Karim me ayude por favor con Yo eso, lo porque eso arreglo. nos puede... Gracias. Ya, entonces, gracias Karim. Entonces, no solamente buscamos la remisión sintomatológica, sino que buscamos que la persona se pueda recuperar, pueda reinsertarse, volver a pololear, a tener novio, novia, que la persona pueda trabajar, que la persona pueda seguir sus estudios universitarios, que pueda lograr sus expectativas en la vida, que pueda volver al lazo social, a la intersubjetividad con los demás. Justamente de eso trata el recovery, del reinsertarse dentro de lo que llamamos sociedad. No solamente trabajamos la sintomatología o la remisión sintomática. Muy rápido, porque no es una charla de esquizofrenia, pero para que nos quedemos con un poquito de esto, la esquizofrenia corresponde a un grupo de enfermedades, esto lo dice el GES, ya a mí no me gusta mucho hablar de enfermedad, lo encuentro un poquito estigmatizante, pero bueno, para lo cual no existe solamente un único elemento a su aparición. Generalmente tiene que ver con multifactores que pueden explicar cómo se produce la esquizofrenia, entre ellos una interacción genética ambiental. Antes se pensaba que era más genética que ambiental, después se ha ido, los genetistas dicen algo, los ambientalistas dicen otra cosa, sin embargo, la evidencia en la actualidad nos dice que 80% podría corresponder a una carga genética muy parecida a la bipolaridad y también tenemos un factor ambiental que ambos en su interacción podrían explicar cómo aparecen estos cuadros crónicos. Y por supuesto, amigos míos, si quieren saber más de esquizofrenia, porque estamos en 40 minutos reduciendo toda la información en muy poco espacio, si quieren saber más de esquizofrenia, los voy a dejar invitados a nuestra versión 2025 de nuestro diplomado que empieza el 1 de noviembre con más de 30 docentes, muchos de ellos psiquiatras, médicos, médicas, trabajadores sociales, psicólogos, clínicos especialistas, doctores en neurociencia, doctores en filosofía. Va a estar Corfapes, la Corporación de Amigos para Personas con Esquizofrenia de Santiago, algunos expositores de Bresky. Realmente es un diplomado que fue tan bonito cuando lo hicimos el año pasado y me atrevería a decir que es uno de los diplomados más completos que hay en Latinoamérica y el Caribe sobre esta temática, justamente porque nos abrimos incluso a escuchar a los expertos por experiencia. Los expertos por experiencia, como activistas en psicosis, vamos a tener a Michelle Hammer, que es una activista neoyorquina, estuve con ella en Nueva York hace poquito. Nos juntamos justamente, nos vamos a juntar con ella en Zoom para entrevistarla y poder que nos pueda contar cómo ella vive la esquizofrenia en ciudades como Nueva York. Asimismo, vamos a estar con Lores de Vivir Psicosis, con Betty de España, y nosotros pensamos que no solamente necesitamos esta parte académica, del saber, digamos, de la parte teórica, del paper, de los diplomados, del magíster, de los pregrados, sino de los expertos por experiencia. Nadie más que ellos sabe qué es sentir una voz, qué es tener un delirio, qué es tener voces que te insultan, que te hablan o que te guían o que te comandan todo el día. Así que es un diplomado muy bonito, ya en la segunda versión, y insisto, o sea, no se van a arrepentir. Todos bienvenidos a nuestro programa de formación. Los invito y las invito, colegas, también a que puedan leer No quería parecerme a ti, un libro de una periodista amiga, Amanda Marton. Ella habla justamente de cómo fue vivir con una madre con diagnóstico de esquizofrenia y además es un libro de divulgación científica, donde ella hace una indagación bibliográfica entendible para todo público sobre esta temática, sobre la esquizofrenia, y tengo entendido que fue uno de los bestsellers el año pasado. Eh, para los que les gusta el arte,
no se desanimen porque también vamos a tener 8 horas de arte terapia en el diplomado con la Dani Besa, que es una especialista en arte terapia en condiciones de alta complejidad, hizo su magíster en arte terapia en España y además es especialista en condiciones de salud mental de alta complejidad como la esquizofrenia. Y justamente el GES del 2017 nos recomienda que incorporemos arte en el tratamiento de las personas con esquizofrenia, sobre todo cuando estamos ante síntomas negativos que muchas veces no responden a medicamentos antipsicóticos típicos atípicos. Hay algunos metaanálisis que hablan de que sí, el aripiprazol, algunos medicamentos antipsicóticos atípicos podrían ser bastante útiles para los síntomas negativos. Sin embargo, si hay algo que sirve, justamente es el arte terapia. Entonces, esta es la última, no, la penúltima diapositiva. La prevención y la intervención temprana justamente es la clave. Sabemos, por ejemplo, que hay dos conceptos que se llama la psicosis no tratada. Sabemos que la psicosis es neurotóxica para el cerebro, genera daño neuronal, escuchar voces, tener delirio, genera un sinfín de alteraciones neurobiológicas. Por lo tanto, tenemos que intervenir a tiempo desde la especialidad, por supuesto, porque el trabajo con personas con esquizofrenia tiene que ser cuidadoso, ético y ojalá especializado. Por eso, nuestro diplomado, para que puedan especializarse en el trabajo de personas con psicosis. Y sabemos, por ejemplo, que mientras más nos demoramos en intervenir y en tratar a las personas que, por ejemplo, han generado un primer episodio psicótico, peor podría ser el pronóstico o las consecuencias para la misma persona. Entonces, hay dos conceptos en inglés, uno que se llama DUI, que se llama Duration and Treated Illness, que justamente es, no, voy a hablarle del otro porque si no voy a quedar pegado ahí porque es más largo, pero el Duration and Treated Psychosis dice de alguna otra forma que cuando tenemos un primer episodio de psicosis tenemos que intervenir a tiempo y el lema es mientras antes hagamos la intervención, mejor. Los dejo invitado a seguir a mi amigo Lorenz, activista en psicosis, experto por experiencia, hoy día muy famoso en TikTok. Allá tiene muchos más seguidores que los que están ahí. Esto es cuando yo me acuerdo, empecé a recomendarlo porque él, amigo mío, muy amigo mío, me solicitaba que quería ser activista. Yo lo invitaba a mis cursos y hoy día ya es un gran activista reconocido en Chile. Fuimos incluso a un congreso de esquizofrenia de la zona Epicin junto en Viña. Fue una experiencia muy, muy bonita y ahí Lorenz la va a comentar también en nuestro programa de formación. Y también lo invito a seguir a mi otra amiga Betty de España. Muchas gracias, espero que le haya gustado la presentación, cortita pero intensa. Y no sé cómo dejar de compartir. ¿Lo estoy compartiendo o ya no? Sí, sigues compartiendo. Ahora sí lo sacaste. Ya. Como siempre, Rodolfo, excelente la ponencia. Te agradezco desde Adipa y en nombre de, bueno, creo que estás viendo todos los corazones y los aplausos que te estás llevando de la gente. Vamos a pasar al momento de preguntas. Vamos a responder tres preguntitas. Por temas de respeto del tiempo, tanto del docente como de los compañeros, chiquillos y chiquillas, la idea es que no se extiendan tanto con su pregunta. Sé que el tema da para mucho, sé que Rodolfo es capaz de responderles toda la noche si es necesario, pero todos necesitamos descansar. Vamos a Como levantar me conoce manos. la cariño. No, sí, bien. Después de un año trabajando contigo, Rodolfo, ya te tengo aquí cachado. Tenemos dos manitos levantadas, vamos a pedir una más y de ahí vamos a empezar. Nicolás, Sí, lo que sí, ¿te puedo pedir un favor que no te lo he pedido nunca, Karin? cuénteme. Porque nunca puedo leer los comentarios porque tengo un problema de atención importante. Puedo leer un minuto los comentarios de arriba para abajo y al tiro Léalos, respondemos las preguntas. Yo léalos sé que tranquilos. ustedes en Aripa tienen el tiempo muy, muy preciso, pero yo soy muy ansioso, así que Léelos necesito leer los tranquilos. comentarios. Sí. Eh, mira, hay algunas personas hablando acá del núcleo accumbens, wow. Somos cortos, sí, somos ponente Simón Ortiz, modelo médico rehabilitado, tendencia divergente, los pesos, objetiva, trascender. Soy psicóloga, esta clase me sirvió. Ay, gracias, Nailen, qué bueno, eso me hace muy, muy, muy feliz, que les sirva esto, que les sirva estar hasta ahora a las 10 de la noche conectado. Me quedan 10 segundos, muy rápido, diplomado, tanto, además de agradecer esta increíble ponencia. Gracias, Leslie, muchas gracias. Eso es muy corta, muchas gracias. Gracias, Simón, gracias, Fran, gracias, 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 gracias. Ya, vamos a la pregunta. Vamos a las preguntas. Entonces, Nicolás.
Ahora sí. Hola, buenas noches, Karim. Buenas noches a Rodolfo también. Muchas gracias por el seminario. Bueno, mi pregunta es, yo trabajo en un centro de rehabilitación y trabajo en el centro y dos personas con esquizofrenia. Ujú, Uno de ellos se fue al hospital psiquiátrico porque se descompensó, dejó todo, hizo tira toda la pieza. Entonces estuvo ujú. 3 semanas en el hospital, en una cama, y luego ya está nuevamente acá en el centro y pucha, duró como 3 días bien. Y ahora, no sé, a él le dejaron la medicación, todo del hospital, pero por ejemplo no le recetaron nada como para dormir, lo que yo veo en él, y en el día como que él quiere puro fumar cigarro, café, y tiene 46 años, y eso es lo que como que la incertidumbre que me da a mí, cómo puedo trabajar con él. Si él tiene algo como que pueda aprender, ya pienso que ya más no va a aprender, como que ya se va a quedar estancado ahí porque es mucho el grado de Claro, esquizofrenia que él tiene. claro. Sí, Te muteaste, sí. Rodolfo. Es una pregunta compleja. Ya, nosotros tendemos en ADIPA, somos muy cuidadosos porque hay mucha gente conectada a no hablar de casos clínicos en particular, a menos que estemos en un contexto de supervisión. Pero yo creo que ahí siempre es bueno buscar especialistas. Si ya hay algo que se está escapando de lo que ustedes pueden tratar, quizás porque no tienen por qué ser especialistas, aún porque muchas veces son especialistas en droga, pero no en esquizofrenia. Y, a ver, otro dato importante para que lo anoten. De todas las condiciones de salud mental, las personas con esquizofrenia son las que más altos índices de trastorno por consumo de sustancias en comorbilidad, es decir, en concomitancia, tienen. Es interesante porque esto está poco estudiado. Sin embargo, por lo menos un 40%, dicen los estudios, hasta un 50%, leído los últimos estudios, tendría algún grado de algún tipo de consumo problemático de sustancia. Y yo hice una investigación para mí, acá en el centro de EQZ, se llama EQZ justamente por esquizofrenia. Eh, yo le he preguntado a mis pacientes, ¿por qué el consumo? O sea, como que me ayudan, como he intentado indagar justamente cómo se genera el consumo en ello. Y es un consumo problemático muy distinto en pacientes que no son o no tienen esquizofrenia, justamente porque el consumo viene a atenuar o viene a ser una vía de escape de las voces insoportables que escuchan todo el día. Llega la noche, no pueden dormir porque voces que lo tratan, perdón la dipa, de maricón, a un paciente mío maricón, que te vaya a morir, que mátate, que te ríes, que no sé qué, que mira cómo erís y no voy a lograr nada. Y todo, y no es una, a veces son tres, cuatro voces que pueden escuchar las personas. Entonces muchas veces acuden a consumir drogas como una especie de analgésico, pero yo le decía, pero te das cuenta que cuando tú consumes hoy día, quizás sí, bajan un poco las voces, pero mañana se multiplican. Entonces ahí justamente requerimos de una intervención especializada porque tenemos que ayudar al paciente a que logre ver cómo van generándose estos círculos de mantención sintomatológica, un círculo vicioso, digamos, y que va manteniendo los síntomas y muchas veces exacerbando la sintomatología psicótica. ¿Ya? Y psicoeducarlo en cómo el consumo de marihuana puede empeorar las voces y puede repercutir en que las voces se hagan más insoportables incluso. Entonces, claro, no es un consumo problemático muchas veces, no siempre, porque estamos generalizando, muchas veces secundario a la angustia que puede generar estos cuadros positivos que se llaman como las alucinaciones, los delirios, o por ejemplo la idea delirante, apodíctica, irrefutable, con certeza absoluta de que el vecino te quiere matar, o de que hay un FBI, te está buscando de la FBI, o que te está buscando la PDI, o que tu esposa te está engañando con alguien que ni siquiera ella conoce, ¿cierto? Entonces, es una idea, las ideas delirantes, los delirios son ideas apodícticas, justamente que no responden a una refutación, a un diálogo. Es una idea que está inserta, fija, y eso genera mucho sufrimiento. Entonces, muchas veces encontramos el consumo de sustancias secundario a estos cuadros positivos. Espero haber respondido algo ahí, colega Nicolás. Pavés, y que le vaya excelente en su caso y puede escribirme a mi mail cuando guste y si puedo orientar algo más, ayudar,
por supuesto, gratuitamente, feliz lo hago. Muchas gracias, Carla Paz, Ortega. Buenas noches. igual usted. Carla Paz Torres, Hola, ¿me escucha? sí. Ya. Eh, una persona con trastorno de identidad disociativo puede tener una personalidad dependiente de las drogas y al igual puede tener otra personalidad que no. ¿A qué se debe esto? Complejo. Yo no soy especialista en trastornos disociativos. Ya, lo que le podría decir es que sí existen las psicosis disociativas y que justamente podemos tener a raíz de experiencias adversas en la infancia o a raíz de contextos de trauma, cuadro psicótico, y que eso también está correlacionado con mayores índices de consumo de sustancias. Pero yo no soy especialista en trastorno disociativo y como Karim bien me conoce, yo evito hacer cualquier tipo de comentarios de cosas que no son mi especialidad, justamente porque hay 300 y tantas personas y no va a faltar un psicólogo especialista en TIF. Así que no voy a poder responderle esa pregunta, pero vamos a abrir otra, si quieren, una última manito levantada para eh, la última. Para iPhone de responder. Vane. Sí, vale Araya. Sí. Ahí sí. Hola, buenas noches. Profe, la verdad es que yo tengo una pregunta así como muy cortita. Le quería preguntar si es que el TUSI puede generar una esquizofrenia. A ver, cuando decimos el TUSI puede generar una esquizofrenia, hay dos respuestas, sí y no. Va a depender si hay una predisposición genética a la base de la persona, si hay alguna vulnerabilidad importante biológica, que la sustancia gatillando esta vulnerabilidad genética pueda activar algunos genes, por ejemplo, de un abuelo, de un papá que tenga el diagnóstico, o de una mamá, o de un tatarabuelo, y eventualmente generar un cuadro psicótico esquizofrénico. Sin embargo, yo conozco personas que consumen TUSI acá mismo que vienen y son consumidores crónicos y no generan ni siquiera cuadro psicótico. Entonces, y también conozco una persona que consumió una vez TUSI y generó un cuadro esquizofrénico porque justamente su vulnerabilidad genética era muy prominente. Entonces, sí y no, y depende, es lo que le diría yo. Ya. Y recuerdan el Muchas gracias, concepto de Ro. esquizofrenización. Esquizofrenización, si yo tengo un cuadro exógeno y tengo una actividad, perdón, una predisposición genética a la base de tal o cual tipo, ¿puedo esquizofrenizarme? ¿Puedo endogeneizarme? Creo que ahí va su... Es una muy buena pregunta. Y antes, Karim, yo sé que no te interrumpo más, ¿hay alguna No, 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 posibilidad que nos te iba a podamos... hacer una pregunta. Te iba a hacer una pregunta Ah, antes vale. de que terminara. Porque hicieron dos preguntas en el chat que Ah, creo que... Una es cuáles son tus redes sociales, si es que tienes redes sociales de difusión para que las compartas. ya. Aquí 350 fans tienes acá base. Y eh, hay una pregunta que me ha parecido mucho, que no sé si la quieres leer y decirme si es que la puedes responder o no, porque no sé si la encontré en el chat o te la leo. Yo no la voy a encontrar, Ya, porque te la voy incluso... a leer y te voy a robar 5 minutos. Dice, Dayan pregunta muchas veces, ¿cómo afecta el consumo de material adulto NSFW en la psicosis de un joven y un adulto y qué cambios produce en el cerebro? A ver, ¿me puedes pegar la pregunta y copiarla en el Sí, chat te para la voy a leerla? copiar. Que la he hecho como 6 veces, entonces asumo que está muy interesado o interesada en la respuesta. Sí, y respecto a las redes yo no tengo un perfil profesional, sin embargo, tenemos nuestro centro terapéutico, psicoterapéutico especialidad, tiene un Instagram que creció bastante y también tenemos algunos contextos de formación, pero básicamente un centro psicoterapéutico que se llama centro.eqz. Ahí felices que nos sigan en Instagram y hacemos mucha psicoeducación e intentamos entrevistar a activistas de psicosis, a psiquiatras, colegas que también son docentes de ADIPA eh, y cosas así. Compartimos también muchas veces clases que se hacen acá de ADIPA o, por ejemplo, promocionamos los diplomados de ADIPA porque yo trabajo acá y trabajo en otras plataformas, pero esta es la plataforma Regalón. Ya.
¿Cómo afecta el consumo material? ¿Cómo afecta el consumo material del adulto? Ya, la persona que hizo esa pregunta, ¿la puede explicar? ¿Hay alguna posibilidad que la pueda explicar para entender bien a qué se refiere? De material adulto en la psicosis de un joven, un adulto, si es que puede explicarlo a la persona. No, ahí no sé quién la hizo, o sea, Simón, Sí, ¿quiere no, la Dayan, explica? pero no responde. Ya, lo siento Y- mucho, Ya, mira, lo intenté, pero por tiempo ahí está Simón, sí, pero afuera. mira, a ver, lo que yo les podría decir, en la psicosis de un joven, ahí Simón puso lo que not safe for work, en la psicosis de un adulto, de un joven y un adulto, y qué cambios produce en el cerebro. A ver, una pregunta súper específica, pero a ver, yo quiero insistir en esto, creo que esto es lo importante a nivel de respuesta. Todas las drogas, todas generan alteración neurobiológica, todas de distintos tipos. ¿Cuáles son esas? Desde alteración en la sustancia gris, alteración en la sustancia blanca, y pueden haber cambios desde micro a macro, eléctricos, químicos, funcionales, estructurales y así. Y segundo, no es lo mismo la psicosis que pueden darse, por ejemplo, ahí hablaba de un joven y un adulto, no es lo mismo. Ya, a ver, una cosa son las psicosis que ocurren en la adolescencia, otras son las psicosis que ocurren en la infancia, otra cosa son las psicosis que ocurren en el adulto. Y justamente sintomatológicamente también tienen diferencia. Y si se suma eso, que fue gatillado por un consumo problemático de cualquier tipo de sustancia, también vamos a encontrar síntomas diferentes. Por ejemplo, muchas veces en los niños se confunde los síntomas psicóticos con desarrollo normativo, con síntomas o con experiencias normativas. Los niños, las niñas muchas veces pueden tener, por ejemplo, amigos imaginarios, o pueden decir mamá, papá, vi tal cosa, o adolescentes. También muchas veces encontramos, sobre todo dentro del espectro autista, y se puede eso confundir con lo que es un cuadro psicótico. Y más aún, si es un cuadro psicótico ambiental genético, y más aún cuando hay cuando esto está asociado a consumo de sustancias, puede generar daño neuronal, alteración neurobiológica y al mismo tiempo la sintomatología va a ser diferente si es en infancia, en adolescencia, en adultez joven, en adultez mayor. Recuerden que también tenemos la psicosis de inicio tardío, la esquizofrenia de inicio tardío, que pueden ser, eh, por ejemplo, cuando no inician a los 20 años, a los 21 años, a los 18, 19, sino a los 50, a los 60, y ahí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los cuadros demenciales, cuerpos de Lewy, frontotemporal, demencias vasculares, demencias tipo Alzheimer, que todas potencialmente podrían generar de alguna otra forma y en ciertos contextos cuadros psicóticos. Ya, Karin. Ya, ahora sí no te robo más tiempo, les agradezco, te agradezco a ti, Rodolfo, por la ponencia, les agradezco a todos por la participación. Vamos a pasar al sorteo, vamos a dejar de grabar.